quieren venir, que vengan y se presenten en la plaza. Si están vivos, si están muertos, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué? Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Lo Pasado Pensado. Muchas gracias por las cartas, por los mails, por la gente que nos para por la calle, para agradecernos el programa, para pedirnos repeticiones o para sugerirnos temas que por supuesto le prestamos mucha atención y que nos importa mucho porque juntos queremos pensar el pasado con ustedes. Hoy nos vamos a dar un gusto, realmente una persona que queríamos conocer, que nos interesaba mucho conocer y hablar con él, que es el juez Baltasar Garzón. Un hombre que ha dignificado la justicia, la palabra justicia y la acción de la justicia. En momentos en que en América Latina la justicia no actuaba, como el caso de Chile, como el caso de Argentina, él llevó adelante juicios contra represores, contra genocidas, como Videla, como tanta gente, contra Pinochet, como usted recordará. Y nos parecía muy importante hablar con él, cuál es el lugar de un juez, si un juez puede ser imparcial frente a las bestias, a los asesinos. ¿Cómo se planta un juez frente a los verdugos? Como él denomina a estos personajes en su último libro. ¿Hay imparcialidad? ¿Es posible la imparcialidad? Este tipo de planteos tan interesantes humanos que todos nos hacemos y pensamos cómo será el momento en que un juez tenga que tomar estas determinaciones. Esta noche en Lo Pasado Pensado, Baltasar Garzón. ¿Qué es un verdugo? Verdugo es aquel individuo, aquella persona que, perdido todo punto de referencia ético-moral, hace de su actividad una profesión, y no en el sentido cinematográfico del término, sino en el más cruel, sobre la violencia y sin argumento o sin más argumento que el propio ejercicio de la violencia, la tortura. Son personas normales, son personas que bajo un sistema de represión donde la impunidad está asegurada, le ofrece esa posibilidad, esa garantía de que no va a responder, y eso le hace que tengan una falsa valentía, que cuando desaparece ese sistema se convierte en una clarísima cobardía, se ocultan, desaparecen, no asumen lo que hicieron, por lo tanto ellos saben perfectamente que no era nada digno aquello que realizaron ni que respondía a aquellos fines que manifestaban responder. Digamos que es importante lo que usted dijo, son seres humanos, ¿no? Me recuerdo a Hannah Arendt, ¿no? Y la banalidad del mal, ¿no? Sí, quizás, yo no sé si casi le podemos poner el calificativo de humanos, pero realmente lo son. Es decir, son humanos inhumanos, pero solo el ser humano es capaz de degradarse hasta el límite de hacer lo que hacen los verdugos, los victimarios. No, aquí no estamos hablando de otros seres, claro, sino de lo que la mente humana es capaz de idear y es capaz de poner en marcha. Desgraciadamente, a lo largo de la historia han sido muchísimos los ejemplos y en la actualidad sigue habiéndolos. Hay como una conexión, ¿no?, entre aquella Inquisición y la Inquisición, por ejemplo, que se dio en los 70, ¿no?, en América Latina, evidentemente, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas. Unas veces era la guerra, las guerras de religión, el imponer por la fuerza, por la violencia y a base del tormento y la tortura la doctrina del Dios oficial católico, y otras veces han sido las ideologías políticas, sean nazis o sean neonazis o pseudo o nazis de los años 70 en muchos países, y específicamente en América Latina bajo el pretexto, como sucedió en Argentina, para restablecer una nueva sociedad cristiana, una nueva y visionaria ideología que no respondía sino a la más pura y rastrera
represión ideológica del contrario. La mentalidad que tenían los militares fundamentalmente creían que era un comportamiento cristiano, porque era defender a la sociedad de un enemigo que sembraba la muerte y atacaba a las instituciones, inclusive a la iglesia, a todos. Es decir, estaban muy convencidos de que era una actitud no solo cumplir con su deber, sino una actitud cristiana, de ayudar al prójimo, es decir, a vivir en paz. En cuanto al número de muertos y desaparecidos, no son 30.000, son más o menos 7.500. En un conflicto armado no es tanto, es decir, se compara, si uno ve, están muriendo 10.000 personas por año, más o menos, de accidentes de tránsito, pero uno no ve la gente tirada por la calle, de vez en cuando, y esto era más o menos, yo veo por el número, además fue en 3-4 años esta historia, entonces menos, es un tercio de los que mueren por accidentes de tránsito. Y hay dos clases de verdugos, ¿no? Los que ejecutan y los que mandan a ejecutar, ¿no? Evidentemente, sí, ¿no? Son tal para cual, pero evidentemente quien idea tiene el plus de que diseñó la acción y no la ejecuta porque siempre tiene alguien a quien mandar que lo haga. Claro. Pero eso no significa que el que ejecuta pueda recibir ni un tanto así de menor responsabilidad, porque La obediencia debida no perdona. la obediencia debida es inviable en el ámbito del derecho penal, pero también lo es en el ámbito de la ética, es decir, la obediencia, las reglas de obediencia, bueno, aquel que crea en todo lo que es la religión y demás, pues está bien que asuma esas reglas de obediencia cuando van en un sentido de exaltación ética o bondadosa, pero no cuando el ámbito es el del ilícito, es el del delito. Ahí no hay justificación y desde luego los ejecutores de esas órdenes ilegales son tan responsables como los que las emitieron. Se implementaba la tortura en los chicos de menores de 10, 11 o 12 años, que el doctor Vergés, que es un médico de policía de la provincia de Buenos Aires que está detenido, decía que después, pasados los 25 kilos, podía recibir tortura. Y se ponía al padre, a la madre y arriba al chico. Y se le aplicaba corriente eléctrica por intermedio de un transformador que se iba elevando esa corriente. Yo, si tuviese que calificar a esos hombres, lo califico como buenas personas sin ninguna duda. Sí, yo creo que había un profundo dolor porque murieron muchos policías en aquella época y además eran épocas donde las comisarías estaban valladas. Y yo creo que había preocupación, temor, miedo. La policía tenía miedo. No tiene entidad, no está muerto en vivo, está desaparecido. ¿Cómo empezó su interés por América Latina y por la justicia universal en esta zona del mundo, ¿no? En cuanto al interés profesional, tuvo un momento muy claro en el ámbito de la represión masiva de derechos fundamentales. Y fue el mes de marzo, y en concreto el 28 de marzo de 1996, cuando me correspondió por sorteo entre los 6 juzgados centrales de la Audiencia Nacional, yo soy el titular número 5, investigar los crímenes cometidos durante la dictadura argentina, cuyas víctimas, parte de ellas habían sido españolas y otras argentinas o de otras nacionalidades, y a partir de ahí tuve que iniciar una investigación profesionalmente hablando. El interés previo había sido también profesional, pero en otros ámbitos, como el del tráfico de drogas, principalmente en la esfera colombiana, aunque también con otros países, en concreto Argentina, y mi interés personal, ideológico, digamos, y de afectividad venía desde tiempo antes de la universidad, y es lógico por la proximidad
que tenemos entre España y los demás países de Iberoamérica. Y justo se estaban cumpliendo 20 años de la dictadura, ¿no?, cuando usted empezó. Sí, de hecho, el objeto o la idea de presentar esa acción por parte de organizaciones de derechos humanos fue porque se cumplían los 20 años, que era el periodo de prescripción que podía alegarse para no investigar esos crímenes, aunque luego podríamos entrar, y así se hizo, en la discusión si eran prescriptibles o no prescriptibles en función de la calificación jurídico-penal de genocidio o crimen de lesa humanidad. Y por supuesto que no son prescriptibles. No. Hay una discusión en ese ámbito, sobre todo en España, porque en ese momento no estaban tipificados expresamente los crímenes de lesa humanidad, sí el genocidio, sí la tortura, pero con normas de prescripción en este segundo caso, pero aplicando la normativa internacional, el derecho internacional, las normas de derecho necesario. Evidentemente son crímenes contra la comunidad internacional que no pueden ni deben prescribir, y así viene siendo desde los juicios de Nuremberg y el acogimiento y la instauración de los llamados 7 principios de Nuremberg, ya codificados a partir de 1950. Que es con lo que se maneja la justicia internacional. Sí, de hecho es un desarrollo, esa es la base, y al día de hoy, si usted ve el Estatuto de la Corte Penal Internacional, observará que los 7 principios de Nuremberg están en la base de ese estatuto y están en la base de todo el derecho penal moderno. Hasta donde usted pudo saber, que usted viene investigando el tema América Latina muy profundamente, ¿cuál es la vinculación de los golpes y la orden de asesinato masivo con los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, el Estados Unidos de la época siempre estuvo presente entre bastidores o muñendo los entresijos de esos movimientos. Es un tema que se ha investigado en profundidad en el caso chileno, también es un tema que se ha estudiado con más o menos profusión en Argentina, en Centroamérica, y sobre todo después de la desclasificación de documentos que hizo Clinton, o por la norma establecida en Estados Unidos de que después de 25 años y en función de la gravedad de los hechos van aumentando los años, se pueden desclasificar. Se ha comprobado como lo que se intuía, lo que se presumía, se ha hecho realidad. Ya hay muchos estudios en ese sentido. Y también era claro todo el tema relacionado con la Escuela de las Américas y la preparación que en esa escuela ubicada en Panamá se otorgó y se dio a militares del Cono Sur, que precisamente fueron después los que de una u otra forma estuvieron implicados en los diferentes golpes militares y en los periodos de represión. Por tanto, diríamos que sin perjuicio de profundizar en las responsabilidades concretas, en algunos casos como en el de la DINA de Contreras y algunos otros agentes de la acción eran explícitos, lo que sí se trasluce era un apoyo ideológico, logístico, a todo este tipo de movimientos que después degeneraron casi en todos y cada uno de los casos en una represión sistemática, perfectamente urdida, planeada por razones ideológico-políticas. Este viejo americano despide a un amigo. No tiene entidad, no